Ahora sí, hola, muy buenas tardes, feliz viernes. Estamos en nuestro último día de la Wellbeing Week, celebrando el aniversario de Paradigma B. Y quiero tomarme unos minutos para agradecerles a quienes se han conectado en vivo, a quienes nos han hecho llegar sus reflexiones, sus puntos de vista. Curiosamente hay personas que también lo están viendo en diferido y nos han dejado sus comentarios sobre las temáticas que hemos ido abordando día a día. Empezamos la semana hablando de seguridad psicológica y liderazgo sistémico, porque estamos convencidas de que estas dos palancas son la base de una cultura sólida. Si queremos hablar de bienestar, si queremos hablar de estrategias enfocadas en las personas, si queremos hablar de culturas organizacionales más humanas, más enfocadas en el ser, sí que es necesario detenernos a pensar la contribución que tiene la seguridad psicológica y un liderazgo mucho más consciente, mucho más inspirador, pero no desde una narrativa o una retórica muy arriba, muy filosófica, sino en el día a día, esos comportamientos que tienen los líderes en lo cotidiano, en sus interacciones sociales, para ir construyendo confianza con sus equipos. Si no hay confianza, no es posible llegar a acuerdos, cumplir metas, aprender y convivir en este ecosistema llamado organización. En el segundo día, nos dedicamos a hablar sobre sostenibilidad y poder distinguir qué pasos se pueden dar, sobre todo para aquellas organizaciones que aún están pensando cómo pueden integrar una estrategia y contribuir no solamente con el cuidado del medio ambiente, sino también con causas sociales muy relevantes para nuestra humanidad. Vimos el paso a paso, vimos algunos aspectos que debemos de considerar y sobre todo distinguir qué puede ser sostenibilidad y qué solo corresponde a actividades que pueden ser de voluntariado, tal vez con un tinte filantrópico o incluso de marketing reputacional. Tener clara la distinción entre estos aspectos es fundamental para saber hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos dentro de la organización. El tercer día hablamos del nuevo paradigma de aprendizaje organizacional. Y de la mano de Caro estuvimos viendo cómo vamos dejando atrás o cómo podemos distanciarnos de ese viejo paradigma de capacitaciones tradicionales y qué necesitamos hacer hoy en las organizaciones para asegurarnos, primero, que el aprendizaje sea significativo. Segundo, que toda esa inversión que hacemos en los colaboradores para poder capacitarlos tenga realmente un retorno, que se pueda ver en la aplicación en su puesto de trabajo, en el cómo gestionan los desafíos que se presentan día a día producto de sus funciones. Tuvimos una interesante conversación sobre lo que es y no es aprendizaje significativo y cómo hoy por hoy podemos, a través de una hoja de ruta bastante sencilla, empezar a sumergirnos en el mundo de las universidades corporativas para poder desarrollar habilidades para el presente y para el futuro. Ayer, en la dimensión de salud mental, hablamos de cómo reconocer los diferentes tipos de cansancio. De la mano de Jimena pudimos ver que hay 7 tipos de cansancios y de reconocerlos nos permite saber cómo los vamos a ir gestionando. ¿Qué podemos hacer dentro de nuestro círculo de control y de influencia? Primero, para no normalizar el que no nos permitamos descansar, el que no le demos al cuerpo el espacio que necesita y el tiempo que necesita para recuperarse. Eso es lo primero. Y segundo, entender también desde nuestro círculo de influencia qué podemos hacer para pausar,
para que si no tengo el tiempo de generar esa situación o ese ambiente ideal en el que me gustaría estar descansando o vacacionando, ¿qué me puedo permitir hoy entendiendo cuáles son mis necesidades? ¿Qué me puedo ofrecer ahora para permitirme un momento de recuperación y de renovación? Y esta semana, hoy, cerramos con broche de oro hablando de energía vital y hábitos saludables. Y quiero hacerles un breve contexto. Cuando ustedes nos escuchen aquí en Paradigma B hablar de energía vital, los invito a no pensar como un término, como una fuerza mágica. De hecho, la ciencia lo determina como esa capacidad que tiene el cuerpo para poder producir energía en nuestras células y poder sostener todas las funciones de todo nuestro organismo. La energía vital es esa capacidad que va mejorando con hábitos como el movimiento físico, la buena alimentación, el sueño, el manejo y la gestión del estrés. Y sentirse con energía se relaciona también con una buena función cardiovascular, muscular y cerebral. Y por supuesto, tener una menor inflamación crónica. Ahora bien, los hábitos saludables, y quiero hacer esta aclaración antes de presentar a nuestra invitada, los hábitos saludables no surgen espontáneamente. ¿Por qué? Porque el cerebro siempre nos va a proteger de todo lo que no nos parece conocido, de lo que no nos parece cómodo, de lo que no nos parece seguro. Por eso hay que generar el hábito, hay que ir educando a nuestro cerebro para que entienda que esto que empezamos a hacer nos hace bien. ¿Y cómo podemos construir hábitos? Bueno, la ciencia nos ha dicho y la experiencia también en esta historia en construcción que se pueden considerar tres aspectos importantes. Primero, hay que establecer metas realistas que nos permitan ir progresando gradualmente. A veces nos dejamos llevar por la vorágine de lo que vemos en redes sociales y queremos empezar rutinas, deportes o actividades físicas que nos sobreexigen y que tarde o temprano nos llevan a abandonar, porque no va con nuestro estilo de vida, porque no va con nuestros intereses, porque no va con lo que estamos necesitando en esos momentos. Segundo, parte de generar o de incorporar un hábito saludable tiene que ver con cambiar el entorno para poder facilitar hacer elecciones saludables. Y cambiar el entorno significa empezar a consumir información, rodearte de personas, tener conversaciones que vayan direccionadas a tus metas de salud. Y la última tiene que ver con la repetición y la constancia. No todos los días se le puede echar ganas, no todos los días la motivación está acá, no todos los días amanecemos con ese deseo de ir a hacer ejercicio, de practicar algún deporte o de mantenernos constantes en ese hábito saludable. Por eso la repetición y la perseverancia son claves cuando la motivación no está, nos hace falta o nos abandona. Así que de esto va la conversación de hoy con la que vamos a cerrar con broche de oro nuestra Wellbeing Week, celebrando el aniversario de Paradigma B. Y para esto quiero presentarles a nuestra invitada, que no es nueva en la casa de Paradigma B, pero que siempre es un gusto tenerla a bordo para generar estas conversaciones. Permítanme presentarles a Carolina Pazmiño. Nosotros de cariño le decimos Carol. Ella es fundadora de Gente y Gestión, una consultora de talento humano, somos colegas. Ella es psicóloga organizacional especializada en talento humano y también es instructora certificada, por supuesto, de buceo profesional, una actividad que a mí me ha generado muchísima curiosidad desde que conocí a Carol y parte de eso también vamos a conversar hoy. Parte de su historia profesional nos dice que Carol también se ha enfocado no solamente a través de su actividad como psicóloga, como consultora, acompañando a otros ejecutivos, ¿sí?, en sus caminos de transición de carrera, sino que también la práctica del buceo ha ayudado a tener estas interacciones en el mundo profesional desde donde se sacan interesantísimas reflexiones. Así que de eso vamos a conversar el día de hoy y quiero darle la bienvenida a este escenario a mi querida Carol.
¿Cómo estás? Muy Bienvenida. bien, gracias María Conchita, muchísimas gracias por la invitación, gracias a las personas que están presentes, que están aquí conectadas el día de hoy y bueno, todo lo que has trabajado en Paradigma B, te he seguido bien de cerca y todas esas iniciativas, María Conchita, que has tenido pues un enfoque bastante de bienestar, que es muy único, ¿no? Te hace como que tu sello propio. Así que, pues bueno, gracias por este espacio y también, pues, felicitaciones por cumplir aniversarios con este proyecto que veo que te está dando bastantes frutos interesantes. Muchísimas gracias y ya sabes que esta es tu casa también, Carol. Y bueno, empezamos con esta conversación. Em, a mí me causa mucho interés en ir un poco conociendo contigo de la mano todos estos temas que vamos a ir hablando de energía vital y hábitos saludables. Pero, ¿por qué también es interesante o se me hace interesante esta conversación, Carol? Porque yo decía hace un rato en el contexto que muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos o tal vez nos dejamos deslumbrar por lo que vemos en redes sociales en cuanto al ejercicio, la alimentación, la nutrición, y eso está bien. Pero cuando queremos dar ese primer paso, cuando no estamos inmersos en ese mundo y queremos empezar a incorporar hábitos, esa información puede ser abrumadora. Así que yo quiero invitarte a que hablemos desde tu experiencia como individuo, como persona que trabaja, que es una ejecutiva, que acompaña a otras empresas, que también tiene diferentes actividades y roles, y que nos puedas contar cuál ha sido como ese proceso tuyo en ir incorporando, por ejemplo, el ejercicio físico para darle movimiento a tu cuerpo. ¿Qué ha cambiado o qué tú has identificado que ha ido cambiando en tu mentalidad eh, para tener esta energía a través del movimiento y de la actividad física? Sí, bueno, a ver, el tema, creería yo que nosotros, las personas cuando terminamos la universidad, o sea, lo digo un poco con una experiencia personal, ¿no? Cuando uno termina la universidad, lo que hacemos es ir al trabajo y como que del trabajo a la casa al trabajo. Entonces, es como a mi criterio, y eso que yo tenía un trabajo bastante demandante, en donde no es que salía a las 5, 5 y media, o sea, nunca, rara vez en mi vida había vivido eso, pero yo decía como que me lo cuestionaba, ¿no? La vida no Mm, solamente debe de ser de la casa al trabajo y el trabajo a la casa, y creo que tenía 20 años en esa época. Entonces dije, yo creo que hay que hacer algo más y buscar una pasión que uno lo mueva, ¿no? Entonces ahí es cuando yo empecé como que a explorar qué era lo que me gustaba, qué era lo que quería hacer y obviamente me gusta mucho las actividades de agua, ¿no? Las actividades del mar, todo lo que tenga que ver con el océano. Y pues bueno, fui como que explorando, ¿no? O sea, fui tomando esa búsqueda a conciencia. Y bueno, vi que me gustaba mucho el buceo, pero era una actividad que solamente la podía realizar los fines de semana, porque obviamente yo en esa época trabajaba en relación de dependencia. claro, Entonces, bueno, sí, lo hacía todos los fines de semana, ¿no? Y realmente me dio bastante experiencia eso desde la época universitaria, bueno, no universitaria, pero sí cuando ya concluí la universidad y como que mis primeros años laborales. Ahora, lo que ya tomé más en serio de, por ejemplo, ya incorporar hábitos saludables, de tener un entrenador y toda esta actividad, fue justamente porque tuve un repunte muy alto en las sesiones de coaching ejecutivo ok. y eso habrá sido, ¿qué será? En el año 2013, 2014, por ahí. Entonces ya era como que tenía mucho trabajo y yo también tuve un tiempo que no me di vacaciones cuando yo ya emprendí el tema de gente y gestión y todo eso fue hasta que arranque yo no me daba vacaciones. Para mí los fines Ujú. de semana ir a bucear no era igual que las vacaciones, era como un respiro nada más. Entonces yo decía, no, no puede ser que viva así como tan sobrecargada de trabajo. Es Y cierto. sobre todo el trabajo del nivel de coaching ejecutivo, que es escuchar mucho las situaciones individuales, ¿no? O sea, ejercer más que, también ejercía el tema de psicología, porque hay mucha información muy profunda y que hay que Así es. tratar. Y aunque lo creas o no, identificaba también traumas y situaciones un poco más neurales, más profundas. Entonces, yo sentía que era como demasiada carga en Claro, te mi vas cuerpo, como llenando de todo eso, tanta claro. carga mental, información muy fuerte de la gente y llegué a tener, me acuerdo, hasta
20 personas de coaching en un solo mes. Entonces yo decía, Dios mío, esta es demasiada información para mí. ¿Y qué hago con todo eso? Y la verdad es que ahí yo dije, no, tengo que hacer algo todos los días que me olvide y sobre todo que no sea un trabajo intelectual. Yo dije, o sea, si mi trabajo es intelectual, tengo que irme al otro extremo, a lo Así opuesto. O es. sea, no quiero un trabajo intelectual, no quiero algo que tenga que pensar, no quiero algo que tenga que leer, no quiero algo que tenga que investigar, no quiero leer nada más. Nada, nada, cero. Entonces, ahí fue que dije, no, lo tomé ya más en serio y dije, voy a ir todos los días a un gimnasio con un entrenador, con una rutina y obviamente que empiece a pensar en músculos, en otras cosas, me explico, que empiece a leer otro tipo de información, otra cosa, o sea, otro tipo de aprendizaje. Pero yo lo hacía más como también un escape mental. Como Y una manera de un desconectarte, claro. equilibrio, era como un desfogue, realmente es desfogar, porque cuando tú te llegas al límite en tu esfuerzo físico, y te cansas bastante y sientes que ya tu cuerpo ya se extenúa, o sea, es un cansancio, como yo le digo y le digo a la gente, este es el cansancio rico, el que el cuerpo te dice gracias por darme este dolor, Así y tú es. sientes esa gratitud, entonces, y me sentía como que todo eso afuera. Entonces, ese tipo de extremo diario, yo dije, era necesario, ¿no? Combinado con la de los fines de semana, porque digo, humanamente no podía yo seguir así, con tanta información de tantas personas, o sea, uno también es humano, uno también como psicólogo, también, o sea, también tenemos nuestros problemas y nuestra vida, entonces tantas cosas que no somos perfectos, entonces hay que tenerle un espacio en donde se haga un completo corte de esto y lo Mm, opuesto, ¿no? O ujú. sea, no me iba a inscribir en un curso de lectura, no, o sea, yo dije, no, no quiero nada de eso. Tiene que ser algo extremo, algo opuesto, algo que no tenga nada que ver con mi vida tradicional. Y yo Entonces, te hago un paréntesis, Carol, querida, porque tú mencionas, mira, y yo lo decía hace un rato en el contexto, establecer un hábito, ¿sí? Para nuestra audiencia que nos vaya a estar escuchando ahora en vivo o en diferido, establecer un hábito responde a diferentes intereses, necesidades y motivaciones. ¿Sí? Habrá gente que lo hará por un tema estético y está bien, y habrá gente que lo quiera hacer, como tú mencionabas, por un tema de desconexión, de poder desfogar esa carga emocional que uno va absorbiendo propia de su trabajo diario, sobre todo a quienes nos dedicamos a la actividad del coaching. Entonces, y aquí quiero resaltar esto, ¿por qué? Porque normalmente lo que vemos en información es que tal vez solo respondemos a cánones estéticos, pero en tu caso era un tema de tu salud mental, de tu salud emocional, de poder desconectarte. Y eso te lleva a, como tú dices, no quería nada intelectual y me conecto con la conversación que tuvimos ayer de los tipos de cansancio. Hablábamos justo del cansancio mental, del cansancio espiritual, emocional, etcétera. Tú necesitabas algo que realmente eleve tu energía. Pero cuando uno no lo hace a diario, yo quisiera que nos contaras cómo fue este proceso de irlo volviendo una rutina, porque seguramente, Caro, en algún momento, querida, tampoco tenías, aunque ese cansancio sea rico de, uy, sudé, boté toxinas y todo, habrá días en que uno no quiere. ¿Cómo ha sido tu proceso? bueno, te soy sincera, a veces no quiero casi nunca. O sea, y cuando y lo pienso y digo, Dios mío, y uno encima hasta paga para esto. Pero es un tema de disciplina, ¿no? O sea, no es que uno está, y cuando ya ves resultados, ahí es cuando te motivas, ¿no? O sea, ya ves diferentes resultados y tú dices, bueno, aparte que sí, ya uno se ve mejor y aparte de no solo verse mejor, también rindes más, te cansas menos, o sea, es súper, es como alentador, de pronto en mi caso, los fines de semana, yo como soy instructora de buceo, para mí es casi que una obligación tener que tener un buen estado físico, Por no supuesto. cansarme, tengo que llevar a la gente, porque la gente, aunque no lo creas, tú ves gente que de pronto es joven, gente que se ve delgada, pero la gente no tiene buen tema cardiovascular, entonces como Sí, que mucho, ajá, no hacen. resistencia, así es. Entonces se cansan, o sea, tú ves una persona normalmente en un tercer, cuarto piso, ya se cansa, ya se agita, Ajá. ya, entonces haz de cuenta eso, en el momento de bucear, solamente con que se lancen de la embarcación y naden, qué sé yo, ni 2 metros hacia donde está una boya,
es como que le pides a alguien que suba 5 pisos y tú ves que están que se ahogan, se cansan. Mm, Entonces, eso pasa, mira, a todas las edades y tú puedes ver gente que está delgada, que bueno, indistintamente de eso, se cansan. Entonces, siempre tengo que remolcar, llevar. Entonces, para mí estar en buen estado físico es como una obligación, porque mm. yo ya siento que la gente, si no estoy yo bien, se me va a dificultar mucho con las personas, ¿no? Ayudar a tus Entonces, estudiantes de es- buceo, claro. esa era como mi satisfacción personal. Y yo dije, no, no tengo que hacerlo diario porque eso me mantiene bien para poder también ayudar a los demás. Y por otro lado, que sí, la verdad es que no tengo es como cuando uno está en la escuela, yo siempre tengo eso, cuando uno está en la escuela, qué niño quiere ir a la escuela? O sea, realmente yo nunca me gustó ir a la escuela, pero todos los días uno tenía que ir, o sea, eso es algo como que por disciplina, es automático, te levantas, te paras y te vas, o sea, es igualito, o sea, ir a hacer deporte es lo mismo, o sea, ya es automático, o sea, tienes que levantarte, pararte, vestirte y te vas al gimnasio, o sea, no es de que, ay, no, y es verdad, no hay que poner excusa. Entonces, cuando yo escuchaba a los entrenadores que le decían, ay, no, es que me duele la cabeza, y ya no, todo es excusa, todo es excusa. Y yo decía, ¿por qué dirán, hablarán eso? Y es verdad, todo es excusa, o sea, uno pone una excusa para todo. O sea, hoy día yo pude haber puesto la excusa de que no fui porque tenemos este live, pero no, fui más temprano hoy día para poder Ah, cumplir. mira. Entonces es como, bueno, tengo que cambiar mi organización, pero ver en qué momento sí voy, a menos que sea un tema, una enfermedad, una cosa grave, pues bueno, y no. Pero es un tema de disciplina, o sea, es como a ti no se te ocurre pensar, bueno, no voy a ir al trabajo hoy día porque no me da la gana. O sea, es así. Uno no puede pensar eso, ay, no, porque no me da la gana, no voy. Para mí es igual, o sea, no, yo Ujú, estoy pagando por esto, estoy pagando por un servicio, estoy pagando por todo eso, o sea, es mi obligación cumplir mi otra parte, ¿no? O sea, ser mm. responsable porque hay un compromiso que no solo es económico, o sea, es un compromiso conmigo misma. Entonces ahí viene un poco del tema de liderazgo, porque uno, es el liderazgo con uno. Ujú, El liderazgo, nadie me ve, nadie es que no pierdo algo, ¿sí me explico? O sea, de eso se trata el liderazgo, que hacer las cosas, cumplirte aunque nadie te esté evaluando, ¿no? Porque aquí no es que alguien exactamente. me va a evaluar ni nada. Mi autoevaluación se va a dar en el momento que estoy en una situación crítica, en donde estoy en el agua y hay unas corrientes súper fuertes y digo, para mí no pasa nada y no me canso y puedo seguir normal. Esa es mi mayor satisfacción, que yo dije, bueno, qué bien que me he disciplinado porque esto no me cuesta tanto como yo sé que al resto de personas le va a costar. Ujú. Y Pero yo, es... y yo rescato esto, Carol, porque mira lo que tú dices, no, cuando nosotros sí nos pasaba que por este sentido de responsabilidad no se nos ocurriría faltar al trabajo simplemente porque no tenemos ganas o porque hoy no quiero, no estoy de humor y así tantas cosas, pero la base de esto yo me quedo con lo que acabas de mencionar. La satisfacción que a ti te da por el resultado de que tu otra actividad como instructora, de que puedas ayudar a tus estudiantes y que además de eso tú ves en ti que hay mayor resistencia, que hay mayor respuesta, mayor claridad, te desconectas, es tu motivación. Y yo iba un poco al inicio porque muchas personas abandonan y les cuesta ser disciplinado porque efectivamente la disciplina surge cuando la motivación no está. Pero para que haya esa disciplina, ese no importa que no quiero, pero voy porque lo necesito, porque estoy viendo los resultados, los efectos, porque el después me llena de satisfacción, es porque haces algo que te gusta. El tema está cuando uno se mete a hacer algo que no va contigo, que no tiene que ver con tu personalidad, con tus necesidades, con tus metas de salud. En tu caso, tú determinaste que querías ejercicio físico y lo tenías muy claro y por eso te embarcaste en hacer actividad. ¿Qué más crees que has cambiado? ¿Ha cambiado tu mentalidad el hecho de hacer movimiento físico? Y me gustaría que también, ya que tú tienes mucha experiencia coachando gente, en general, ¿qué hace que otras personas no puedan sostener, además de lo que ya hemos conversado, no puedan sostener hábitos? Se quedan como en el intento, en la buena intención y luego terminan abandonando, desde tu experiencia. Mira, yo creo que esto es algo general que suena un poco, puede sonar duro, pero indistintamente de la edad de las personas, parece mentira, pero la gente a veces no sabe lo que quiere. Ya, entonces
es como duro ese tema. La gente que, por ejemplo, tiene la constancia de tener una actividad, un deporte, una rutina, ya obviamente crean comunidades, ¿no? Y las Mm, comunidades que creas, por ejemplo, el que corre, el que hace natación, el que hace cualquier actividad, cualquier deporte, ya tiene como que su grupito de amigos, tiene como que su gente común. Y todas estas personas tienen algo en común, ¿no? Que van y tienen su constancia por alguna razón, ya sea como tú dices, por belleza, por salud, por desconectarse. La gran mayoría, yo creería que coinciden mucho en que es como un escape, como un momento de desestrés. Y también sí, hace redes de contacto. Hoy en día también está muy visto por eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gente como que se sostiene. Pero también existe este otro grupo, digamos que de personas que prueban algo, y te lo digo porque yo tengo desde el 2007 buceando, y tantos años he visto tanta gente que bucea una vez, no vuelve, bucean de vez en cuando, bucean. Bueno, he visto pasar tantísima gente y hay muchísima gente que no se sostiene, y es justamente es como que no tienes claro si realmente eso te gusta. Entonces, y mm, eso aplica para todo, o sea, no es, la gente en la mayoría de los casos es como que uno vive en piloto automático, sí. ¿no? El vivir en que, bueno, me gradúo, digamos que la gente que se gradúa, porque a veces no todos concluyen una universidad, pero de pronto te gradúas, terminas los estudios, es como un deber ser, te casas, tienes los hijos, luego de tienes los hijos, vives en familia y creas una rutina. Entonces, se alinean a la rutina de que no, es que con los niños, los chicos, la casa, las cosas tengo que hacer. Entonces, eso se convierte como que en una excusa y también un Mm, efecto distractor de qué es lo que realmente tú quieres como ser humano, porque te dejaste llevar tanto y avanzaste tanto en un deber ser, en un estilo de vida tradicional y típico, que de repente es como que a las personas llegan a una edad y dices, bueno, realmente eso era lo que quería o no, esto es lo que me apasiona o no, y eso te ocurre con la pareja, con el trabajo, con la vida que llevan. Y bueno, ahí también vienen otro tipo de crisis, ¿no? Pero realmente eso es como que lo que pasa cuando la gente deja algo, como que empiezas una cosa y eso no solo lo verás en la gente que tiene un hábito, o sea, el que hay, de repente se metió a hacer CrossFit y lo dejó y de repente tú lo ves que fue a correr y lo dejó y de repente tú ves que está en una actividad, qué sé yo, que la moda se volvió a bailar salsa y estará en eso, entonces tú ves que esa persona lo vive en su vida como que de lo extraordinario, pero también lo tiene en su vida personal o ves que mm. están cambiando de carrera, de cargo. Entonces es como un encuentro hacia qué es lo que me gusta. Entonces empiezas a explorar por fuera, pero por dentro no es que hay como una exploración de qué es lo que realmente a ti te conecta con lo que ¿Qué es lo que quieres, te llena? Tal qué es cual. lo que te llena. Y la gente no se lo cuestiona a veces, te lo cuestionas ya cuando algo no te gusta tanto y estás en, Cuando entras en crisis. o estás en una vida rutinaria Mm, y lo hacen por salir de la rutina, por un escape de la rutina. Claro está que uno aprende así, ¿no? O sea, no todos tenemos como que esa claridad, ¿no? Tal vez yo desde niña siempre tuve claro lo que quería hacer y seguí como que mi estilo de vida, ¿no? Porque no es a veces el mismo para todos, así es. pero es cuestión de decidirlo y de enfocarse y de mantenerse, o sea, no todas las personas como que a veces tienen como esa libertad. Eh, o bueno, un poco ahí, me voy a meter en terreno más profundo. En terrenos profundos como las aguas que tú buceas. Pero ¿sabes qué? Hay algo que a mí me parece interesante, porque tú dices, bueno, hay muchas personas que no tienen claridad de lo que quieres. Y sí, suena fuerte, pero parte de la, y voy a dar un dato aquí no exacto, pero la industria del bienestar está creciendo aceleradamente por una gran razón, porque la gente está volviendo la mirada a sí mismo, Carol. Sí, claro. Alrededor del mundo, la industria del bienestar en todo lo que tiene que ver con ponerle más atención a lo que me llevo a la boca, de que es importante que descanse, que es importante que me alimente bien, que duerma, que haga ejercicio. La gente ahora ya se detiene a ver las etiquetas de lo que va a consumir, está pensando en si estás tomando una medicina, si hay un efecto secundario. Ese nivel de conciencia que tenemos ahora no lo teníamos hace 20 años atrás. No había ese nivel de conciencia. Y es porque el ser humano está en una etapa, yo le digo como de crisis existencial, donde estamos tan sumergidos en el tema de la tecnología, de todo lo Todo que lo vemos en las plataformas,
que a veces nos cuesta distinguir qué es real, qué no es real, qué realmente es posible para mí. Y esas crisis nos lleva a ver, bueno, quiero volver hacia adentro, quiero mirar hacia adentro. Y esto que tú dices es importantísimo porque cuando no te das el permiso de autoconocerte, de hacer una introspección, efectivamente, no sabes si la vida que elegiste la elegiste tú o alguien la eligió por ti. Si a esta actividad a la que te dedicas es porque realmente te gusta a ti o, em, o es algo que tuviste que decidir por las circunstancias. Y a lo mejor sí, hay circunstancias de tu vida que te llevan a tomar ciertos caminos, pero cuando vas trabajando en tu nivel de conciencia, todos tenemos la oportunidad de darle un giro a tu barco y decir, no va por aquí, quiero esto por allá. Y tú dices algo, llega a unos puntos de inflexión donde hay gente que ese despertar puede ser el me quiero desconectar o quiero desestresarme o me estoy dando cuenta que la vida que estoy llevando no es lo que yo quiero o lo que me hace bien. Y bien, bien lo manifiestas tú. Hay personas que tienen una claridad desde el inicio porque tienen como esta habilidad intrapersonal de estar siempre examinándose y hay otras que van respondiendo de acuerdo a las circunstancias que le va presentando la vida y son como esos momentos en que tú dices, ay, bueno, si estoy pasando por una enfermedad, ahora me doy cuenta que tengo que cuidarme más. Si tengo muchos problemas de que me enfermo mucho, o ahora me doy cuenta que tengo que bajar los niveles de estrés, que tengo que comer mejor, que tengo que hacer ejercicio. Pero en tu caso, de acuerdo a lo que me cuentas, ha sido un tema de conectar momentos de disfrute para ti por la actividad a la que te dedicas, más no por un punto de inflexión en particular al que te hayas enfrentado, ¿cierto? Claro, sí, 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 ha sido para, bueno, yo creo que sí, por un punto de inflexión así no grave de enfermedad ni esas cosas, pero sí como un darme cuenta de que no todo era trabajo, ¿no? Porque Mm. sí llegaba, o sea, tenía demasiada gente que estaba atendiendo en estos programas de coaching a nivel ejecutivo y, y dije, no podía seguir así con tanta información que era como un vaso que estaba Te sobrecargado. sobrepasaba. Entonces dije, no, así si sigo con esto, le voy a coger odio a todos los seres humanos del mundo. Entonces dije, no, tengo que dar un tiempo y también considerar en serio las vacaciones, porque yo, por ejemplo, tenía 5 años en mi vida que no tomé vacaciones, pero para nada. En 5 años, yo no Ujú. puedo olvidar de eso. 5 años no, nada, cero, cero No te vacaciones. entiendo porque también lo viví en mis inicios, también me pasó y me pasó factura. Sí, y dije, esto está mal. Yo dije, no era yo, o sea, No era sano, claro. no era sano, no era de nada, no me enfermé, pero no necesariamente, o sea, uno ya se da cuenta que como uno responde, la forma, la actitud, todo. Entonces dije, no, yo creo que me voy a dar como que las vacaciones que me merezco. Y ese año me acuerdo que hice 3 viajes espectaculares de vacaciones que me encantaron. Y dije, no, esto definitivamente tengo que hacerlo siempre. Y, o sea, ahí entendí cuando dije, bueno, ahí entendí ese tema legal que el derecho a las vacaciones son irrenunciables. Y eso es verdad. Pero cuando nos volvemos emprendedores nos No olvidamos es legal. de que hay que igual dejar tiempo Sí, para no, ese es difícil. descanso. Claro, es difícil por un tema económico, ¿no? Que uno piensa, no, es que si dejo de trabajar, aquí como las cosas se sostienen, pero bueno, ya poco a poco ya uno ya va viendo y se da cuenta que las cosas igual funcionan. Entonces, Así es, es así. Y de ahí así es. sí, la verdad es que sí empecé a adoptar este tema de hábitos, eh, que creo que hoy en día, como tú bien lo mencionas, a nivel ya de gente, tú ves muchísima gente más que está dedicándose a los deportes, y de hecho la juventud de ahora ya no es tan bebedora de alcohol como las épocas anteriores de otras generaciones, entonces tú ves como una cultura más saludable, más de buenos Ujú. hábitos, más de deporte, incluso más de ropa deportiva, más de todo, o sea, como que la tendencia se va hacia el cuidado personal, hacia el cuidado físico, pero creo que el centro de todo esto está realmente, como tú lo acabas de mencionar también, en el tema de la salud mental, ¿no? O sea, en un bienestar integral. O sea, Integral, y el tal bienestar cual. integral es todo, es todo. O sea, no solamente es trabajar, ir a tu casa y estar feliz, porque al final del día eso es una rutina. Y no, o sea, sí, hostiga estar en ese mismo ambiente todos los días. O sea, para mí, te Así juro, es. cuando yo escucho personas que dicen, no, bueno, ¿qué haces? No, por ejemplo, yo que manejo también entrevistas de trabajo. Y le pregunto, bueno, cuéntame un poco de tu día, qué es lo que realizas. Entonces, la gente que hace es como,
del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. O sea, y yo me pregunto, pero bueno, debes de tener como alguna pasión, o sea, la que sea. Y ya tú ves hoy en día que sí hay personas que dicen, no, a mí me gusta pintar, me gusta dibujar, mira, yo hago esto, la otra vez justo estaba en un desayuno que era de un tema de outplacement con ejecutivos y justamente hubo un tema interesante que alguien de ahí decía que le gustaba tocar la batería y que era baterista, o sea, y tenía un cargo completamente diferente a Nada los... que ver, así Entonces, es, así es, entonces tú dices, bueno, eso es lo que hace al ser humano como completo, o sea, que tengas una pasión adicional y que te dediques a eso también y que lo tomes con formalidad, con seriedad, con responsabilidad, que tengas esa actividad en paralelo. Entonces yo así creo es, que las nuevas generaciones, sus actividades paralelas están como orientadas a la vida saludable, pero no necesariamente a veces puede ser que, ay, bueno, te vayas a hacer una triatlón o maratones, todas las maratones que hayan, que existan, o sea, pero puedes hacer otro tipo de actividades, pero tener una pasión, o sea, yo creo que algo una que vez te guste, que eso mueve, es importante porque, exacto, si no, el hábito no se incorpora. Vamos al mundo del buceo y ahí compartimos tú me has hecho varias invitaciones, ese María Conchita no me y hace no caso, vas. no me hace caso, no, no es eso. Han pasado algunas situaciones, pero a mí me encanta todo lo que posteas de esta actividad bajo el agua. Y vamos a hablar un poquito del buceo profesional. Cuando, cuando tú generas este contenido de estas experiencias con estudiantes, con ejecutivos, practicando esta actividad, a mí también me encanta el mar y me siento identificada cuando dices que el mar exige una presencia absoluta, porque es un encuentro, una vez que tú estás me dirás a cuántos metros bajo el mar en las inmersiones que ustedes hacen, pero en este momento es una presencia absoluta, es un silencio. Esa persona mientras se está sumergiendo, pues me imagino que debe de haber una serie de situaciones que bien empiezan a pasar por tu cabeza. Y tú decías que allí las personas en ese silencio se dan cuenta de muchas cosas. ¿Qué has identificado tú en esta práctica, tanto a nivel personal como ejecutivos que también se han animado a vivir esta experiencia bajo el agua? Bueno, a ver, el tema de estar en el mar es, bueno, tendría tantas formas de explicártelo. Para mí es una adicción, honestamente, es como una necesidad biológica, o sea, volver, o sea, no te digo que cuando ya o sea, y a veces siento como que no, necesito ir a meterme al agua y me voy con como sea, con quien sea, como pueda, pero voy. Y un poco lo que yo he visto en la gente que aprende, porque lo interesante, y a mí me gusta más dar, porque obviamente cuando hay niveles en buceo, ¿no? Hay niveles, Ujú. que es el curso Open Water, el avanzado, hay niveles bueno, muchísimos niveles hay al respecto, hasta llegar a ser instructor y hasta más de eso. Entonces, a mí me gusta mucho, a pesar que yo puedo certificar hasta niveles profesionales de guías, me gusta mucho y me enfoco mucho en el curso del Open Water, que es el de inicial, y es como el descubrir, la gente no solo vive emoción, o sea, no solo es que vive, ay, bueno, qué chévere el mar, porque la gente que busca esto, que lo busca voluntariamente y todo, es porque, ay, bueno, mira, me gustó, que vi estos videos, que de ella costó, que los documentales, que el mar, que han hecho snorkel, o sea, que han tenido una experiencia y que les gusta el tema Mm, del mar. Entonces, cuando lo viven, la experiencia es interesante porque primero que sí es fácil, la verdad, con todo el aprendizaje teórico, técnico, no es que es algo imposible de hacer, pero sí requiere de mucho autocontrol. ok. Y a la gente que, por ejemplo, hace yoga, que hace meditaciones plenas y que hacen todas estas meditaciones que hoy en día existen, créeme que todo eso no se iguala al nivel de buceo, porque es un momento, como tú lo dices, de estar presente, porque lo único que tienes en ese rato es tu respiración. Entonces, tu respiración es una cosa estruendosa bajo el agua. Entonces, cuando recién por primera vez te escuchas respirar y la gente también se angustia y las personas tienen muchas creencias, ¿no? A mí me ayuda Ujú. mucho este tema de ser psicóloga y ser coach, porque trato mucho justamente de que la gente trabaje primero en las creencias que tienes. Entonces, las creencias pésimas que existen, primero es el tema de los tiburones, que esas películas le han hecho un daño enorme a los tiburones, porque realmente los tiburones no son todo lo que la gente dice, es todo lo opuesto. Entonces,
esos criterios y esas preguntas que van al respecto, que nos desenfocan un poco del propósito. Entonces, cuando ya la gente empieza a vivir otra cosa que no, que el mar le tengo respeto, por no decir la palabra miedo. Miedo. Como que, ay, no, le tengo respeto, no, yo también le tengo respeto, y como le tengo respeto, no lo ensucio, lo cuido todo, pero no es ese respeto que la gente me dice, el respeto que me dicen es el respeto de miedo. Entonces le digo, hay que decir las cosas con propiedad, le tienes es miedo al mar, ¿y qué miedo le tienes? No, que me voy a ahogar. Entonces empieza a haber este tipo de diálogo en donde lo primero que es un poco identificar todas esas creencias que tenemos del mar, de lo que te vas a morir. Esa es la realidad. La gente piensa como que voy acá, me voy a morir, me voy a ahogar. Entonces empiezo a dar todas las respuestas que no es eso, que ahogado no te vas a morir porque tienes aire, porque tienes tantas explicaciones al respecto. Entonces, cuando ya estamos, digamos, superadas todas estas primeras creencias que uno viene desde niño en Esos la primeros infancia, miedos, claro, claro. digamos que superas todo esto y ya logras atravesar como que esa primera barrera y ya estás en el mar y estás abajo, ahí es un encuentro contigo mismo, o sea, porque tienes primero lo único que vas a escuchar es la respiración y que por ahí si los pececitos se mueven cerquita y vas a escuchar como nadan, o sea, y escuchas los corales, porque el coral también tiene su sonido. Entonces, la gente a veces no entiende qué sonidos son. Y le digo, no, esos son los sonidos de los corales. Entonces, hay mucho Qué aprendizaje hermoso. de biología marina ahí que influye. No soy bióloga marina, digo, me hubiera encantado de pronto tener esa otra carrera, pero ahí, eso para mí también es como un desafío, un aprendizaje constante, como que de aprender de eso en vivo y explicarle mucho a la gente al respecto. Y cuando ya encuentres y estás en ese momento, es como que haces como que prendes un switch, o sea, como cuando abres la llave, cuando prendes el carro que mueves, mueves y prende, ¿no? Es parecido, o sea, es como vas al fondo y de repente todo se cayó, todo se tranquilizó y si tú te mantienes en calma y tu respiración está en calma, o sea, te das cuenta que a qué le tenía miedo, el mar no, yo lo vivo ya cuando pues, vives todas esas experiencias de angustia, porque al principio hay muchos miedos de adaptarte, obviamente, a un lugar completamente nuevo en donde es como aprender a todo, porque aprendes a mover tu cuerpo diferente, no es lo mismo que nadar, no es lo mismo que hacer snorkel, son otros movimientos, entonces es como un niño cuando aprende a caminar, que evidentemente se va a caer, se va a tropezar, esas cosas le pasa a la gente, entonces estás en ese proceso de adaptarte, a moverte, que todo es nuevo, todo es más lento. Y cuando ya como que llegas a esa fase que ya te entendiste, te adaptaste, ya viene como que ese encuentro de espiritual, o sea, mucha gente sí lo vive así, ¿no? Como un descargue, como una buena energía. Y a la final yo te diría personalmente, yo personalmente lo vivo como una unidad, o sea, el ser humano, nosotros somos materia, un tema, somos un cuerpo físico, pero también somos parte del universo. Entonces, cuando estás en el mar es como que eres tu respiración y el océano, eres uno. Si tienes esa conexión así como tan bien espiritual y tan como evolucionada, diría yo, créeme que esto es un tema hasta de tu sistema nervioso central cambia en muchos aspectos y también conectas con una energía que también lo tienen los animales. Y el animal se te acerca y es curioso contigo y te observa y todo. Si una persona está con miedo, créeme que el animal no se le acerca. O sea, es un tema que yo ya lo conozco y digo, claro, a ellos no se le acercan porque están como con miedo o están como con esa curiosidad de querer tocar, de ir respetar, y en los animales como que se protegen y también se van. O sea, es como una conducta que ya con tantos años he ido analizando también esa conducta de los animales que tú ves un cambio. Entonces, Y si que no tú es una ajena a persona, nosotros los seres humanos. Porque si claro, alguien invade tu espacio o supera tus límites, tú también te retiras, te distancias. te Es dices, interesante verlo en así el es. reino animal, así que bonito. Y lo ves y lo vives. Entonces, yo siempre les explico a las personas eso, que una vez que ya sientan esa confianza, sientan esa tranquilidad, digo, no persigan a los animales, no los persigan. Vemos una tortuga, claro, yo sí voy como que busco hacerles la fotito, pero con un respeto. Yo no sé si los animales te entienden o no, pero tú ves la diferencia del animal que se te acerca. Y alguna Sí. vez yo tuve una experiencia, pero te digo, mágica, mágica, mágica. He llorado 1000 veces así de la emoción y todo. Y me acuerdo que nosotros tenemos aquí en Ecuador una temporada importante que es entre mayo y septiembre, que vienen las mantas gigantes, que están en una zona
aquí cercana hay una zona que se llama Copé, que más o menos es como 1 hora y media o 2 horas de navegación entre la playa de Ayangui hasta ese lugar, es el mar abierto. Y ahí hay unas mantas gigantes. Y yo me acuerdo tanto que una vez bueno, estaba por cosas de la vida, no había mucha gente ahí, enhorabuena, éramos como 2 o 3, y llegaron como 5 o 6 más. Cuando te digo mantas gigantes, son eh, ¿qué te puedo decir? Son como de 10 metros, ya una cosa así Wow. que te tapan como un techo, o sea, entonces llegan, llegó una, llegó otra, y dije, no puede ser, están todos aquí, y como que llega una manta inmensa y se va, y dije, qué pena, no la pude grabar, y no sé qué, y dije, ay, ojalá se regrese, como quisiera que se regrese. Fue como que yo le he dicho, oye, regresa, porque fue que es como que verla parar a raya, cuando yo dije, ojalá y que se regrese. Yo lo pensé, obviamente, no lo dije, lo pensé. Y la manta se para, se regresó, se da la vuelta y estuvo conmigo un rato inmenso. O sea, yo no lo podía creer, no grabé nada, te lo juro. No, en Porque ese momento no, eso no dije, no, interesa. yo quiero disfrutar, no lo quiero grabar como para el resto. O sea, yo quiero disfrutarlo porque siento que fue una respuesta. Y así he tenido experiencias maravillosas con los animales. O sea, experiencias que te digo, yo lo veo como algo espiritual. O sea, una vez se me perdió una cámara, bueno, un tema ahí con un oleaje, se golpeó con el bote, bueno, se me perdió. Y dije, voy a buscarla. Entonces voy a buscarla acompañada de un guía, porque bueno, nunca se bucea solo. O sea, hay algunos temas de seguridad ahí. Y voy y no encontré la cámara, pero había un pingüino que tuvimos en temporada, después de pandemia, estuvimos casi 2 años con un pingüino que no se ve en ese sector en el Islote El Pelado, que está a 20 minutos de la playa de Ayanque, navegando. Entonces, llegó un pingüino que era una sensación, o sea, toda la gente iba y hacía el turismo para ver el pingüino porque nunca había ahí un pingüino en esa zona y solo de todo uno, los pingüinos están en grupo. Entonces, cuando vimos este pingüino, créeme que fue una cosa increíble porque bueno, ¿qué pasó? Se me pierde la cámara, yo voy buceando, yo buscando la cámara y me aparece el pingüino. Y el pingüino se me apareció y jugaba conmigo y yo decía, ay, Dios mío, ¿será que lo puedo coger? Obviamente uno no puede tocar a los animales hasta por respeto, todos se dañan, todo, bueno, o sea, no se dañan, pero uno les hacemos daño, ¿no? Les hacemos daño. Y dije, bueno, no sé, se me estaba como poniendo ahí, oye, créeme que no me controlé porque él se ponía como para jugar y yo lo hice así como que fuera un bebé, como que lupé, así como cuando uno upa un niño, ya, y le hace así, Ajá. y lo mantuve así, yo decía, no lo puedo creer, y él se dejaba y movía la cabecita como cuando tienes un cachorro, que el cachorro juega que te emboca, y hicimos eso siquiera por 20 minutos, yo decía, no lo puedo creer lo que estoy viviendo, estoy jugando con este pingüino, de largo, lo estoy cogiendo, lo estoy tocando él también, me deja tocarlo, me deja abrazarlo, o sea, esa experiencia yo no la podía creer. Y la persona, el guía que me acompañó decía como que no tenemos cámara, o sea, yo ya sé que no me importa la cámara, Son momentos que guardan tu memoria. fue una mega experiencia. Entonces yo a las personas siempre les cuento que cuando ya tú pasas todas esas barreras de miedos, ya tú disfrutas la naturaleza desde otra manera y lo vives diferente. Entonces, es como tener un hogar diferente, una casa diferente, en un entorno diferente. O sea, tú te conviertes en una especie más. Entonces, Ujú. cuando ya vives todo eso, claro, no lo vas a hacer tampoco la primera vez, no necesariamente, Es algunas un personas les toma proceso, más tiempo. claro, es un proceso. Algunos se adaptan rápido y les va bien de primera, y a otras personas realmente les toma más tiempo. Pero sí, es como poder encontrar qué es lo que a ti te apasiona. Hay gente que en cambio lo ve como no quieren, quieren como el desafío, quiero ir más profundo, quiero bucear en corrientes, quiero meterme en barcos hundidos y sentir como que ese miedo, esa adrenalina de lo complicado, del buceo profundo, el buceo difícil, de cuando hace frío, de cuando hay una corriente súper fuerte. O Mm, sea, hay como estilos, hay estilos, niveles. hay como, sí, obviamente todo eso te requiere otro tipo de entrenamiento, pero hay estilos y estilos, ¿no? Yo digo, yo soy feliz interactuando con los animales de esa manera, aunque no tenga que ir tan profundo, Y es pero una también forma también, me a gusta. ti como tú decías esto, de desconectar. Y quiero ir un poco cerrando en este bloque. Antes de hacerte la última pregunta, Carol, ¿cuáles tal vez, además de estos miedos de me puedo morir o me da angustia o no me quiero quedar solo con mi respiración, cuando tú combinas esta actividad que requiere
porque si bien es cierto que tú dices es fácil, hay que nadar, moverse un poquito y eso requiere estar en buen estado físico, por lo tanto el sedentarismo aquí no es tan amigo si yo quiero de una ir a hacer este tipo de actividad como el buceo. Pero además de esos temores que tú has identificado, ¿hay alguna, no sé si decírtelo como una creencia o algún comportamiento que se haya desmantelado, sobre todo en aquella gente, en aquellos líderes o ejecutivos que se han animado a vivir esta experiencia contigo? Sí, mira, yo he manejado este tema a nivel corporativo. He llevado grupos que son, por ejemplo, gerentes de diferentes áreas. ¿Ya? Ujú. Ese es como un enfoque y el otro están gerentes que obviamente esto ya es individual. Por ejemplo, tú, Conchita, quieres resolver, qué sé yo, tales habilidades o tal tema de liderazgo y yo te propongo, mira, ¿sabes qué? Dentro de todo lo que vamos a hacer está incluida esta actividad como parte de todo tu proceso Ok. individual. Y ese es el como que el grupo que tengo y no obviamente lo haces tú sola, o sea, es una actividad Ujú. que no es que vas en grupo a hacer tus sesiones de coaching y todo, no, o sea, tal vez en grupo sí va a poder ser la salida de buceo, ya, pero la experiencia que tú tienes es única, o sea, es individual y eso es algo exclusivamente ya diseñado para ti. Entonces, ¿qué cambio yo he visto en la gente? Primero, a nivel ejecutivo, ¿yo por qué lo incluí? Porque, a ver, primero es lo que una vez me preguntaron, ¿por qué incluir este tipo de deporte en otro? A ver, nosotros vivimos en una sociedad machista, esa es la realidad. Y el tema del coaching ejecutivo, cuando hablamos de coaching a ejecutivos, estamos hablando de que son gerentes. Y un tema de porcentaje, la mayoría de gerentes son hombres, ya los que están en cargos de mayor relevancia o mayor de pronto decisión son hombres. Sí hay más mujeres hoy en día, pero más hay hombres. Yo te diría que cuando yo empezaba todo esto, como en el 2012 al 2015, habían como más hombres, ahora hay más, estamos más equilibrados. Entonces, claro, una mujer joven, como que no les hacía clic qué me va a venir a explicar a mí ella, o qué me va a venir a enseñar a mí esta persona de liderazgo. Entonces yo sí percibía cierto rechazo, que no me lo decían de frente, pero uno lo percibe, ¿no? Entonces, obviamente son a veces las empresas las que te financian eso, entonces van porque tienes que ir. Ya cuando iban a la segunda, tercera sesión, yo veía como que ya cogían confianza, ya decían, bueno, y me lo decían ya después, ¿sabes? Que si yo al principio dudé de esto y por esta razón y tal tema, igual te investigué y todo, pero como que, o sea, habían cositas así, ¿no? Entonces digo, bueno, tenía una trayectoria que tampoco tenía algo que ocultar, ¿no? Y creo que me precedía bien, pero yo dije, no, es verdad, y empecé a hacer como, me empezó a hacer bulla esto, y dije, bueno, voy a llevarlos a algo en donde quiero verlos, pues si realmente están con su ego bien puesto. Entonces ahí fue cuando yo dije, voy a introducir esta actividad en donde salgan completamente de su zona de confort, en donde ellos tienen el control. Y por eso nos fuimos a bucear. Entonces, así empecé a llevar, claro, de uno en uno, a veces ya los grupos y todo, y obviamente ahí ya no, ahí no hay está ese, como que esa pose, no está como esa postura del gerente que a mí no me explicas nada, que todo lo entiendo. No, ya, ahí te toca decir, ¿sabes qué? Estamos Ahí, todos ahí, iguales, al ahí nivel, estamos en igualdad, ahí ya tienes en miedo, las mismas condiciones. ahí todo fluye, o sea, no tienes ni que decirlo, porque yo con toda tu expresión corporal me di cuenta de todo lo que le estaba pasando a estas personas. Entonces, ahí obviamente también aprovecho para tratar las competencias realmente que la persona tiene que trabajar, ¿no? Porque uno dice, bueno, bajo el agua no vas a comunicarte, si te comunicas con señas, tienes que planificarte, tienes que ser compañero, porque este no es un deporte de competencia, este es un deporte de compañerismo, y no puedes hacer esta actividad solo, hay diferencias de buceo, yo soy instructora de buceo escuba, que Mm. es con el sistema de equipo autónomo, y hay buceo que es a pulmón, que ese sí es competencia, que le llaman apnea. Eso sí la gente Apnea, trabaja, correcto. ese sí es por competencia. Digo Pero yo, este ese es mucho más bravo, digo yo, ese es más bravo. es más de disciplina y más de trabajo, o sea, más de disciplina diaria. Esta actividad tal vez no es tanto de, o sea, no requiere como que tanto esfuerzo físico de esa manera, pero igual te exige pues estar en buen estado físico, pero lo que requiere igual es que siempre sea de compañeros, ¿no? Y cuando justamente la gente se cree que tiene todo bajo control o el ego o esto, no puedes porque tú no sabes en qué momento los equipos siempre están revisados, todo eso está bien,
bien como que actualizado, ¿no? Siempre Mm, yo, a mí me preocupo mucho de que los equipos sean de buena calidad, pero igual tú no sabes en qué momento un equipo te va a fallar y vas a pedirle ayuda al que está al lado, porque ahí sí puede ser peligroso, o sea, ahí sí te está jugando muchas cosas en contra. Entonces, sí, toda esa información ya te deja vulnerable a tu compañero, y a llevarte bien. más Y hemos receptivo visto, también. y he visto cambios, créeme que ha habido gente que no se lleva, que se caen mal, que yo sé que se caen mal. Pero esos gerentes ya están abajo y dicen, bajo el agua, y dicen, no, porque esta persona casi casi que me salvó de tal tema, me cuidó acá y estaba pendiente de mí. Entonces ya se llevan diferente. Y más cuando hay, por ejemplo, un fin de semana, no solamente una salida de ida y vuelta, o sea, cuando hay el fin de semana que ya convives, o sea, es como un retiro, que te toca que buceas el sábado y que buceas también el domingo y pasaste pues todo ese día y sí, bueno, también se hacen otras actividades chéveres ahí, pero ya esa convivencia te hace pues saber que de esta persona Ver a también las depende de personas mí. de otra manera, claro, se conocen de otra Totalmente. manera en otro espacio. Ujú. Así Y es. para ir cerrando esto, tenemos una pregunta acá que yo creo que la vamos a conversar, la vamos a contestar las dos desde cada una de su experiencia. Dice Karina, si una persona está agotada, desmotivada, desconectada, ¿cuál tal vez sería ese micro hábito pequeño, ¿sí? Tal vez no voy a salir de una al gimnasio o me voy a ir a bucear, pero ¿cuál sería ese micro hábito imposible de fallar, pero que puede ser potente para que yo pueda empezar a cambiar, a modificar mi energía, mi disposición del día a día? ¿Qué sería para ti, Carol? O sea, a ver, primero, antes de como poner un micro hábito, creería que identificar, que la persona pueda identificar qué es esto que le genera desmotivación o agotamiento, para Mm, empezar, ¿no? Porque debemos de tener claro qué es eso, o sea, a lo mejor es toda la rutina de la vida, o sea, que los hijos, que la casa, que el trabajo, puede ser todo junto, ¿no? Como puede ser cierto. una sola situación, por ejemplo, que la persona no le gusta su trabajo o no está contento con su jefe y lo que me hace feliz son mis hijos, que he visto mucha gente que está en esa situación, o sea, que a lo mejor odian su trabajo con alma, vida y corazón, pero le toca hacerlo por plata y, y porque, bueno, le toca mantener a su familia y su refugio son sus hijos, son su familia. Entonces yo creo que para generar un micro hábito, uno debe de tener identificado primero cuál es el factor que desmotiva, cuál es eso que hace que realmente me agote. Y considerando eso, ahí sí yo creo mi micro hábito, porque si de repente mi situación está basada en que me desmotiva, me agota mi jefe, me agota la empresa y son de pronto trabajo 12 horas, entonces ahí tú generas un micro hábito dentro de eso que vives, ¿no? Ahí sí Mm, puede ser, ¿sabes qué? Piensa en las cosas que tú agradeces todos los días dentro de estas 12 horas de trabajo que son horribles, que no toleras a tu jefe, bueno, regálate 10 minutos o 5 minutos para tener gratitud por lo que sí tienes, por lo que te genera, y eso créalo en un hábito acorde a ese problema. a Tal ese vez si es problema. un todo, o sea, si es un todo, o sea, si es todo, si es el trabajo, si es la familia, si es que no quiero llegar a la casa, si es mucha gente hay así, que no lo creo, yo conozco gente que está así, que ya no aguantan es nada, y esa es la gente que realmente busca como que, bueno, mi hábito es que, ¿sabes? Que salgo a trotar porque lo que quiero es salir, Mm, así sea estar en otro ambiente, en otra 5 o 10 circunstancia. minutos, así, 5 o 10 minutos, 15 minutos al parque que me queda cerca de la ciudadela, no sé qué, y salgo, porque es como un todo. Mm, Pero identificando primero cuál es ese factor que es el que es causa que yo me el que te desmotive. está, lo que te está detonando y gatillando. Y yo agrego a eso, a esa pregunta súper interesante, em, a mí, por ejemplo, el hábito, y esto se lo cuento a la audiencia, el hábito de mantener actividad física para mí ha tenido interrupciones importantes, más no por mi motivación, sino por situaciones externas. Tú me decías la otra vez, vente conmigo al gimnasio, y yo decía, sí, que claro que quiero ir, porque necesito retomar nuevamente la actividad física, pero es que yo tuve un accidente hace un año, tengo una operación en una rodilla y lamentablemente la opinión médica que recibí fue que hay bastantes cosas en el gimnasio que no puedo hacer. Entonces yo ya me empecé como a sentir limitada porque me decía, este ejercicio no lo puedes hacer por mi rodilla. Entonces, claro, y era
conectando también con una pregunta que nos hacíamos ayer, es, bueno, ¿qué necesito ahora y qué me puedo ofrecer? Y dije, bueno, lo que necesito ahora y me puedo ofrecer es que necesito seguirme moviendo, porque no puedo estar, nosotros tenemos un trabajo de estar, sí, mucho tiempo sentada frente al computador. Entonces, ¿qué necesito ahora? Moverme. ¿Qué me puedo ofrecer? Ok. Y yo he empezado esta semana, que es para mí mi micro hábito, respondiendo a esta pregunta, y me está gustando. Me está gustando en estos pocos días el caminar un poco más de 1 kilómetro, como casi 2, en compañía de mi hijo. Vamos a paso rápido, en una hora donde no hay sol, nos gusta hacerlo en la noche. Y créeme lo que la disposición con la que llegamos, la disposición para dormir, para el descanso, para recuperarnos y compartir algo en común, me está gustando esa sensación. Y es un micro hábito. No puedo hablar de que ya está instalado en mí porque para eso tiene que haber, como tú bien dices, una planificación, una repetición. Yo podría tomar un dato cuantitativo y cualitativo tal vez 15 días después, pero lo que yo ya voy viendo en estos pocos días es eso, es el que veo una mejor disposición para dormir, me siento desconectada, como tú dices, no quiero tener nada mental, no quiero saber nada de la computadora y es mi momento de desconectarme. Y es caminata de ejercicio, o sea, no es que vamos caminando, conversando, viendo el paisaje, no, es vamos haciendo ejercicio mientras vamos caminando y me ha parecido fantástico. Entonces, lo conecto con esta pregunta y lo que tú dices, antes de iniciar un micro hábito tengo que entender qué es ese punto de insatisfacción, qué es lo que necesito resolver o que me causa desconexión, cansancio, desmotivación, y desde eso generar este primer paso o esta pequeña práctica o este primer ejercicio para luego, a través de la constancia, volverlo un hábito. Así que me ha encantado, yo públicamente, porque las cosas hay que hacerlas públicamente para comprometerse, me veré buceando contigo, Carol, lo vamos a hacer. Bienvenida. Aparte que me encanta el mar, así que ya viviremos esa experiencia. Quiero agradecerte por habernos acompañado en este espacio que, como te dije, es tu casa también y que no sea la última vez, que podamos seguir coincidiendo, conectando profesionalmente, haciendo sinergias, porque de eso se trata, de unir esfuerzos para servir mejor y también para contribuir a más organizaciones. Así que te mando un fuerte abrazo a la distancia, mi querida Carol, y ya nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, María Conchita, gracias a todas las personas que se han conectado. Efectivamente, como te lo decía al inicio de este live, que lo que estás haciendo es de bastante impacto porque estás dando un enfoque diferente a las organizaciones desde un punto de vista bastante completo, ¿no? O sea, no tanto desde la postura tradicional de procesos, de resultados, de indicadores, sino más bien desde lo que hoy en día se está moviendo más, ¿no? Entonces creo que está bastante alineada a la tendencia de lo que se viene más fuerte ahora para las organizaciones. Y pues bueno, gracias también por la invitación, por este espacio, pues bueno, cuenten conmigo en lo que necesites, para ti las personas que están escuchando también, que quien tengan inquietudes, preguntas ahí, con mucho gusto. Y pues espero verte pronto En buceando. el mar, nos vemos en el Todos mar. los meses tengo cursos, todos los meses y todos, casi 2 fines, de los fines de semana, de los 4 de los fines de semana en el mes, salgo 2 o 3 al mar, entonces, así que bienvenida cuando estés dispuesta. Muy bien, muy bien. Nos vemos en el mar entonces. Gracias, mi querida Gracias. Carol. Y yo me quedo acá con unos anuncios finales para ustedes. Invitarlos a que si esta sesión te gustó, la puedas compartir. Si te habrás dado cuenta, aquí hemos estado llevando conversaciones muy reales de hablar de lo cotidiano, porque el bienestar se vive en primera persona. Antes que lo que te pueda ofrecer la organización, el bienestar se vive en primera persona. El bienestar es una responsabilidad personal. Una vez que tú tienes claro cuáles son esas dimensiones de tu vida en las que quieres trabajar, quieres proveerte bienestar, disfrute para tener una vida más plena, más sana, saludable. Desde allí tú puedes empezar a comprometerte, a participar activamente en diferentes actividades, programas y una serie de beneficios que las organizaciones, por ejemplo, proveen a sus colaboradores. Pero
Siempre nos escucharás acá decir que el bienestar es una responsabilidad personal. Empieza por ti, por mirar hacia adentro y desde ese espacio entender qué necesitas para tener una vida más plena. Carol lo decía, no todo es trabajo. Después del trabajo hay vida y es bueno vivirla bien. Así que si te gustó esa sesión, compártela y quiero cerrar agradeciéndoles a todos quienes, como dije hace un rato, se han conectado y nos han hecho llegar sus comentarios, reflexiones, puntos de vista, preguntas, etcétera. Y también es curioso, les decía que y por interno también nos han estado haciendo llegar comentarios de situaciones personales, de cómo se va viviendo el bienestar con las diferentes dimensiones que hemos abordado durante esta semana. 11 años se dicen fácil, pero 11 años de mucha perseverancia, de aprender a escuchar lo que las organizaciones necesitan, cuáles son sus desafíos, para desde ese entendimiento poder ir transformando las culturas. Y algo que también sostenemos es que para que el bienestar tenga la misma relevancia que las metas financieras, es clave el apoyo del liderazgo. El apoyo viene de arriba hacia abajo. Y desde ese apoyo y desde ese respaldo se pueden transformar culturas. Y el último aviso parroquial. Ya hemos abierto nuestra lista de espera para la segunda edición del Círculo de Co-Creación de Bienestar. Este espacio está dirigido especialmente a líderes de talento humano, líderes de bienestar social, de salud ocupacional, de clima, de cultura, que necesitan, suena irónico, pero es real, necesitan un tiempo para pensar, para redireccionar sus esfuerzos, para entender cómo llevar adelante la estrategia de la empresa, para saber qué desafíos tienen, cuáles son las dimensiones de bienestar que hay que trabajar el siguiente año, cuáles son los recursos de los que me puedo apalancar, cómo puedo vender mejor mis iniciativas a los directivos, cómo puedo presentar ese caso de negocio que le diga a la organización, que le diga al directivo, a la junta directiva, qué es lo que hay que trabajar dentro de la organización para generar ambientes mucho más enfocados en el ser y, por supuesto, también en el hacer. Es importante, pero no nos olvidemos de las personas. Este espacio ha sido construido para eso, para poder generar conversaciones con impacto donde te llevas claridad, te llevas ideas frescas, te llevas otro punto de vista. Puedes incluso ver cosas que no habías visto antes. Muchas veces nos ha pasado en nuestras sesiones del Círculo de Co-Creación que no lo había visto de esta manera, esta perspectiva me parece interesante, no la habíamos intentado antes, lo vamos a proponer dentro de la organización. Este es un espacio para ustedes, diseñado para co-crear juntos de cómo volvemos más tangible y de mayor impacto el bienestar dentro de las organizaciones. Si te interesa ser parte de nuestra segunda edición, aquí les dejamos el código QR para que se registren y puedan llenar este formulario y se anoten en la lista de espera. Ya tenemos personas inscritas. Me encanta porque ya tenemos personas interesadas que han dicho yo quiero ser parte y las personas que se han registrado en los próximos días van a recibir información de cómo va a ser la dinámica, cuándo empiezan las reuniones, cuáles son todos los recursos que tenemos preparados para ustedes. Así que los invitamos a ser parte. Dicho esto, me despido de esta Wellbeing Week. Le agradezco también a mi partner in crime, Karina Blois, que ha sido parte también en los controles, ayudándonos en la parte técnica. Y gracias a todos ustedes por ser parte de nuestra historia de servicio y de éxito. Gracias a todas las organizaciones que nos han abierto sus puertas, que nos han contado sus desafíos reales y que nos han permitido poder acompañarlos para poder ayudar a transformar culturas. Por aquí seguimos en LinkedIn generando contenido, compartiendo recursos y por supuesto también entregándoles diferentes herramientas y soluciones. Será hasta una próxima oportunidad que nos veamos en vivo y nos vemos muy pronto. Que descansen y feliz semana y gracias por acompañarnos en este aniversario. Chao, chao.